a presentar estas diapositivas. Por favor, gracias. Vale, ya vemos la carátula de presentación. Ya estás compartiendo pantalla, gracias. Perfecto. Bueno, iniciar básicamente con una frase que es importante, creo, para el contexto que estamos viviendo como país nosotros en Bolivia. La ergonomía, creemos, no es el futuro, más bien es el mínimo indispensable para que un país que quiere trabajar con dignidad y seguridad y eficiencia funcione. Entonces, creo que estamos en ese punto, en este momento, entendiendo incluso un cambio de gobierno que se ha dado, que tiene que empezar a generar políticas que ayude y coadyuve con todo lo que es el cuidado, el desarrollo de nuestros trabajadores, ¿no? En temas de bienestar y demás. Y para ello, nuestra asociación, que es la Asociación de Ergonomía y Factores Humanos, ha nacido el 2021 justamente con la inquietud de algunos profesionales en el área que consideraban que no estábamos haciendo ergonomía como tal, ¿no? Estábamos apagando incendios y estábamos en una etapa en la que justamente como no hay políticas o no había en ese momento políticas, eh, surge la idea de una asociación que refuerce todo el desarrollo de normativas y políticas en nuestro país para hablar y hacer ergonomía. Es con ese motivo que se funda esta asociación de ergónomos y factores humanos del 2021, una organización sin fines de lucro, formalmente establecida ya con una personería jurídica y que está integrando a todo lo que son los miembros actuales en nuestro país que tienen una formación mínima de posgrado en tema de ergonomía. Actualmente somos 39 miembros que trabajamos todos ad honorem en esta asociación para poder reforzar en el país lo que es la ergonomía, ¿no? Tenemos un objetivo claro apegados a lo que es la IEA y la Ergo también, como parte de los ergónomos ya de todo lo que es parte de Latinoamérica y del mundo, y con la participación de todos los profesionales bolivianos expertos en el área, estamos buscando contribuir con el desarrollo de la ergonomía y los factores humanos como una profesión, ya no solamente como alguna iniciativa, sino como una profesión que permite el crecimiento local e internacional en lo que es la ergonomía. Entre objetivos específicos también tenemos que dar a conocer los beneficios y alcances de la ergonomía y los factores humanos en las empresas bolivianas. Por ello también importante este tipo de eventos que ayudan a que las empresas, las organizaciones y otros profesionales entiendan los beneficios más allá de solo hablar de bienestar. También es proporcionar una base ya de especialistas. Nuestra asociación, como decíamos, tiene un conjunto de profesionales a nivel de todo el país. Estos 39 profesionales están alrededor de todo el país. Y dada la relevancia de la ergonomía y los factores humanos, separándolo de las disciplinas de seguridad y salud en el trabajo, un problema que tenemos en nuestro país es que el, la persona de seguridad tiene que hacer, además de seguridad, ergonomía, tiene que hacer medio ambiente, tiene que haber calidad, y entendemos que tenemos que trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, para que el tema de toda esta disciplina de seguridad y salud en el trabajo funcione, ¿no? Cada uno respetando la profesión que tiene, ¿no? Un poco de historia de la ergonomía en nuestro país. Tenemos una ley, que es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, la 16998, que viene del 2 de agosto de 1979. Es una ley que todavía sigue vigente y que en esta se hablaba por primera vez de ergonomía en nuestro país y en la actualidad persiste esta mención en la norma que sigue vigente y que tiene un problema porque está muy limitada y muy antigua, muy ambigua en realidad, porque habla sobre normas elementales de ergonomía, pero no nos dice cuáles son. Nos habla que los trabajadores tienen que estar capacitados en temas de movimientos y sobre esfuerzos, pero tampoco nos dice cómo, no tiene el alcance, entonces queda realmente muy ambigua. Hay libre interpretación de cualquier persona que quería aplicar la ergonomía, ¿no? Y justamente en nuestro país lo que hacía
era aplicar pausas activas o cursos de formación para saber cómo levantar correctamente un peso. Es más, esta norma, que es la principal que tenemos en Bolivia en todo lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene el límite permisible de carga manual de 45 kilos, que es un valor realmente preocupante, ¿no? Em, y bueno, sigue vigente, pero los profesionales en el área estamos tratando de que esos valores no se utilicen más, porque son valores que pueden afectar el tema de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Un poquito más de historia. El año 2018, también el Ministerio de Trabajo, que es la entidad más importante que tiene nuestro país en tema de fiscalización de estos temas de seguridad, promueve la normativa de seguridad 009, que son la elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo, que exige a todas las organizaciones para demostrar que está cumpliendo todos los aspectos de seguridad en sus organizaciones. Pero acá se hablaba de ergonomía solamente como un punto que tenía que ser descrito en cuanto a condiciones, y las empresas se limitaron justamente a presentar programas de pausas activas como mínimo y cursos de formación. Ese era el límite. El año 2021, algo también importante en nuestro país, es que se dio el primer diplomado específico, un curso de posgrado de ergonomía en nuestro país a través de la Universidad Católica Boliviana en la Regional Santa Cruz, en el que han participado profesionales que en la actualidad son parte de nuestros miembros socios de ACERFO, ¿no? Entonces ha sido también un hito histórico, porque a partir del desarrollo de este diplomado y este posgrado hemos podido conformar también la asociación, ¿no? Ya con personal, con profesionales que estaban con todo el conocimiento de lo que es la ergonomía integral. El 2023, otro hito, se actualiza la norma técnica de seguridad para todo lo que son programas, y ahora ya no son programas solamente, sino son programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ha ayudado mucho a nuestro país a que no sea presentar solamente un documento, sino hacer la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Y en esta norma ya se habla de ergonomía, pero exigiendo el cumplimiento de una normativa adicional, que es la NTS 15. Acá, como una norma de evaluación inicial general de riesgos disergonómicos, que también ya es obligatoria para las empresas. Básicamente es un checklist de los riesgos presentes disergonómicos en las organizaciones, que ayuda después al profesional en ergonomía a profundizar y poder hacer todos los cambios que son necesarios en los puestos de trabajo. Bueno, hasta ahí la historia de la ergonomía en Bolivia. También tenemos algunas actividades que desarrollamos, como ACERFU, apoyando todo lo que es la ergonomía. Como ven, tenemos bastantes actividades, reuniones de directorio, difusión de mensajes, participación en congresos, webinars como este, talleres, presentación formal de nuestra asociación a la academia y a las empresas para asesorar o dar información, formar parte de comités de normas técnicas de ergonomía en IGNOR, que es nuestro país, que es la que desarrolla todas lo que son normas bolivianas, y hemos estado trabajando en conjunto con otros profesionales también en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Entre otras actividades, también estamos constantemente buscando convenios con universidades u otros actores importantes. Esperamos que podamos generar esta relación a largo plazo con el Instituto de Biomecánica de Valencia, la creación de una biblioteca especializada en ergonomía y factores humanos, hacer más talleres asociados, webinarios relacionados a la ergonomía, generar publicaciones, investigaciones y bastante proyecto que todavía tenemos pendiente por desarrollar en nuestro país. Hasta aquí un poquito de todo lo que es, en resumen, la ergonomía en nuestro país y ACERFO, estimado Luis. No sé si hay alguna consulta, alguna inquietud que podamos resolver. Estimado Luis, creo que el micrófono está apagado. Uno, dos, ahora ya. Te comentaba Ahora que sí. gracias por la exposición, y me estaba tomando algunas notas para hacerte algunas preguntas que me han surgido duda, y que espero que sean también compartidas con el resto de compañeros que están asistentes. La primera de ellas era la implantación de la ergonomía
en Bolivia es relativamente reciente. ¿Piensas que, Co- perdón, Correcto, no, totalmente piensas reciente. que las empresas son refractarias a la ergonomía? No sabemos, se sabe presentar cuál es la ventaja de una buena praxis ergonómica en la empresa, demostrar qué beneficios se presentan para las empresas. Es una muy buena pregunta. En realidad, en este punto estamos en nuestro país todavía en que las empresas están haciendo el cumplimiento de la normativa, de todo lo que es la evaluación de riesgos y ergonómicos de forma general, por obligatoriedad, porque es algo que tienen que cumplir, ¿no? Todavía no se está conociendo el alcance real de lo que es la ergonomía para entender que va más allá de solo corregir posturas, por ejemplo, de corregir o solamente diagnosticar los riesgos, sino el ir más allá de todo lo que es la ergonomía con el enfoque integral, entendiendo a la organización, entendiendo los factores físicos, los factores cognitivos, mentales y todos los aspectos que involucran ergonomía que van a ayudar a que una empresa o una organización sea mucho más eficiente. Entonces, todavía no tenemos ese panorama de poder comprender los beneficios que podemos sacar de la ergonomía. Correcto, porque de hecho era la siguiente pregunta sobre los beneficios y la importancia del mismo, porque claro, de aquí hablo desde el punto de vista español, ¿de acuerdo? Quizás un poquito viciado ya por la trayectoria que tenemos, pero tradicionalmente la ergonomía se veía como ¿no? Un tema de confort, ya sabes, un ratón ergonómico, una silla ergonómica, pero va mucho más allá. Y se planteaba ya efectivamente la protección del trabajador para eliminar situaciones disergonómicas y para eliminar trastorno musculoesquelético. Pero eso no solamente tiene reflejo en el trabajador como tal, sino tiene un reflejo, hay que decirlo así, en la cuenta de resultados de la empresa. Es decir, la adaptación de un puesto de trabajo ergonómicamente aceptable asegura, no se puede decir asegura, pero es una pieza clave para tener una mayor productividad, una mayor atención por parte del trabajador al puesto de trabajo y huir del efecto mirón, porque claro, si yo estoy trabajando en una empresa con una máquina X, mi compañero está trabajando en la misma empresa con el mismo tipo de máquina y sufre un accidente, sufre una lesión, ¿qué impide que yo también sufra esa lesión? De modo que se establece una correlación y una bajada de los ritmos productivos, etcétera, por miedo a tener esa misma incidencia que ha tenido el compañero. Y cuando se genera el trastorno musculoesquelético de causa acumulativa, evidentemente las pérdidas de hora laboral o de días en baja laboral, los costes de tratamiento, etcétera, todo ello afecta a la cuenta de resultados de la empresa. Creo que ese es un punto de beneficio o un punto de dolor que para concienciar a las grandes y pequeñas empresas de la importancia de la ergonomía, de una buena praxis ergonómica, pues es clave incluso. Correcto, concuerdo completamente con lo que comentas, Luis. Y efectivamente, actualmente en nuestro país se está viendo todo lo que es el tema de la ergonomía, tal vez como un gasto. Y en Ah, realidad viene a ser una inversión importante que tienen que hacer las empresas para beneficio de las mismas, ¿no? Como tú decías, el entender que la ergonomía va más allá de solo el puesto, de evitar estas lesiones musculoesqueléticas, dolores, accidentes, porque no se ha concebido el puesto de trabajo y en nuestro país en muchas situaciones es lo contrario a lo que vemos en la bibliografía, ¿no? Es el trabajador que se adapta al puesto de trabajo y no es lo contrario y es mm, lastimosamente así. Pero estamos viendo que ya estamos cobrando relevancia con lo que estamos haciendo, ya partiendo de una norma, por lo menos desde el 2023, ya son 3 años, mm, y estamos yendo, yo creo, a un punto donde se va a considerar al profesional de ergonomía para que trabaje en una empresa como un director de orquesta, yo lo veo así, ¿no? El que va a trabajar con todas las áreas para que podamos obtener el beneficio real de lo que es la ergonomía, ¿no? Más allá de lo que ya comentábamos, de solo pensar
voy a establecer un programa de pausas activas. No, ir mucho más allá. Y la repercusión, por supuesto, tiene datos importantes a nivel económico en cualquier organización, porque vamos a ver los resultados de trabajadores que se accidenten menos, trabajadores que asisten a su fuente laboral incluso con mejor ánimo, motivación, porque saben que se los está cuidando, se está pensando en ellos, y esto tiene pues totalmente repercusión en los números y en los indicadores de la organización. Mm. Has comentado también que una de las finalidades de Aserfu es preparar o hacer llegar pues, documentación de valor, biblioteca, de información económica a los distintos profesionales. Sí, Ahora, si me permites, quisiera pues, hacer una pequeña presentación de las últimas actividades del IBV, donde van a haber distintos links de guías, manuales, descargables para, bueno, que ustedes mismos pues, puedan tener, dependiendo del perfil que utilicen, y si es de su interés, pues una pequeña guía sobre pausas activas o selección de exoesqueletos o adecuación del trabajo al trabajador mayor, etcétera. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte, ¿qué armas tiene, qué herramientas, por utilizar un lenguaje bélico, qué herramientas tiene el ergónomo a la hora de desarrollar su labor, su trabajo en Bolivia? ¿Qué bueno, tecnologías utiliza? bueno, estamos todavía, como ves, en un tema de historia, de datos, estamos recién surgiendo, ¿no? No estamos aprovechando todavía temas tecnológicos, más allá de todo lo que es el conocimiento, ¿no? De las metodologías aplicadas en las organizaciones, en las empresas, donde ya estamos haciendo desarrollo de estos estudios, estas evaluaciones con profundidad, pero las estamos haciendo pues con herramientas manuales, checklist, utilizando a nivel si es postural, RULA, REVA, y las herramientas que ya son conocidas, pero que sí son actividades morosas, ¿sí? Y sabemos que toman tiempo, porque después tenemos que recopilar toda esa información, analizarla, cargarla, elaborar reportes, análisis, y sí nos cuesta, pero sí es un punto importante que ya estamos empezando a desarrollar de a poco los ergónomos en nuestro país y que por supuesto vamos a necesitar tecnología para que esto sea mucho más llevadero para todos los profesionales. Perfecto, porque así en la presentación pago también una mención específica a las tecnologías que ponemos a su disposición por si quieren probarlas, testearlas, etcétera. ¿De acuerdo? Voy a comenzar la presentación y por favor siéntete libre de interrumpirme y hacerme las preguntas, tanto como los asistentes, vía chat, por supuesto, para bueno, pues aclarar cualquier duda que se les pueda plantear. Voy a Claro que sí. compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, que estamos viendo la pantalla? Sí, estamos viendo ya. Correcto, vale. Me voy a saltar la definición de ergonomía, dependiendo de distintas asociaciones, porque en este foro es como decirle a Noé que parece que está nublándose. Es algo que va absolutamente sobreentendido. Y me centro pues, en este pequeño cronograma que habla de las distintas actividades del IBV, distintos proyectos, distintas investigaciones, ya que, como hemos mencionado anteriormente, el Instituto de Biomecánica es un centro de investigación, no somos una empresa. Y el producto último que desarrollamos es el conocimiento. Y este conocimiento lo hacemos llegar a los profesionales a nivel de todo el mundo realmente, bien vía formación, que creo que era un capítulo que también habías mencionado, y podremos quizás en un futuro ver qué tipo de acuerdos ventajosos para la asociación podríamos hacer en la línea de formación en ergonomía. Podemos hacerlo también vía la entrega de producto, la entrega de herramientas, como hemos comentado, y la entrega de documentación, manuales, guías, etcétera. La labor del IBV en tiempo, en el siglo pasado, como pueden ver, ha sido muy extensa, desde estudios sectoriales hasta democratización de la tecnología, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que la ergonomía corre parejo a la sociedad.
Y el técnico ergónomo en cualquier país debe de tener las herramientas y los conocimientos para responder a las necesidades de la sociedad que calan en la empresa y que generan unas demandas en todo ámbito, pero sobre todo también en el ámbito de la protección del trabajador y de la ergonomía. Así, por ejemplo, en todos los países, afortunadamente, vivimos cada vez más. Pero eso implica que cada vez más vamos a estar trabajando durante más tiempo. Y, si me permiten la broma, aquella actividad que con 20 años desarrollamos perfectamente y después cogemos y nos vamos de fiesta, cuando tenemos 50, 55 años, ya nos viene un poquito justo. Nuestro sistema musculoesquelético, evidentemente, nota el paso del tiempo y es conveniente adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Al trabajador mayor y con dos fines. Por un lado, evidentemente, proteger al trabajador mayor tal como es, pero sobre todo para plantear que en todos los países se está produciendo una inversión de la pirámide demográfica. Cada vez, como estamos comentando, trabajamos más, o sea, vivimos más, pero vamos a trabajar más. En los países europeos clama completamente, pero a nivel de todos los países, en breve, la población trabajadora va a ser notablemente más numerosa en número y en edad que la población joven. Entonces, es conveniente desde ya mismo, por ejemplo, un 5% de una plantilla de trabajadores que superen los 60 años, utilizarlos como grupo de control para adaptar el puesto de trabajo a los trabajadores. En ese sentido, desde el instituto, y aquí ya comienzo a compartir informaciones, tienen este código QR de un desarrollo que hemos generado llamado Ergo más 50, que permite evaluar la opinión, importante, la opinión de la persona o grupo de personas de más de 50, 50, 55, ahí el criterio queda abierto para cada usuario, de 55 años para poder desarrollar la actividad y, por otro lado, comprobar cuál es, desde el punto de vista del ergónomo, el profesional que hace el testeo del puesto de trabajo, cuáles son las demandas del mismo. Hacer una referencia cruzada y obtener si ese puesto de trabajo para las actividades tipo que tiene que hacer la plantilla de más de 55 o 60 años tiene un ajuste, perfecto, tiene desajustes, de manera que hay que adaptar el puesto de trabajo y los sistemas generan recomendaciones, o tienen desajustes severos, en los cuales el sistema pues ya recomienda que ese trabajador debe de ser desplazado a otro puesto de trabajo. Sería una de las herramientas que ponemos a su disposición. Tanto con el desarrollo de software, como hemos visto, como a nivel de guías, en este caso, la guía para la adaptación del puesto de trabajo a personas mayores. Pueden memorizar o apuntar el nombre de la guía, insisto, son todo recursos gratuitos que están a su disposición. Guía para la recomendación e implantación de estrategias de gestión de la edad para las empresas. En el mismo signo, empresas que han colaborado en el desarrollo de estas guías, desde IBV hasta Iberia, hasta Correos, el Banco Bilbao Vizcaya, en fin, entidades de gran cantidad de trabajadores que ven una posibilidad de mejora muy importante en esa cuenta de resultados, protegiendo al trabajador. Si continuamos un poquito más, en el 2019, 2020, pues bueno, ya se hizo patente, sin ningún lugar a dudas, que los puestos de trabajo se habían diversificado y se había alcanzado poco menos que la igualdad plena. Ergonomía para el puesto de trabajo de mujer. No, ergonomía enfocada hacia la mujer. Tradicionalmente han existido los puestos de trabajo feminizados. Esos aquellos que sin ninguna razón de peso pues, han estado ocupados por mujeres directamente. Y sin embargo, nos hemos encontrado con que esos puestos de trabajo no estaban adaptados a las características físicas, antropométricas, estimulares, vasculares de la mujer, huyendo de la idea de que la mujer es un hombre pequeñito. No es cierto. Cada
persona, cada sexo, tiene sus características, mayor resistencia, mayor capacidad de recuperación, mayor capacidad al dolor, mayor o menor flexibilidad, etcétera. Y debemos de enfocar los estudios ergonómicos y los elementos de protección en ese sentido. Eh, Porque claro, un puesto de trabajo, bueno, de una empresa que se fundó hace 30 años, y que ha sido tradicionalmente feminizado, correcto. Por ejemplo, un montaje manual de muñecas. Aquí en empresa, aquí en Valencia, pues tenemos un sector juguetero que años A era muy potente. Eh, Podemos entender, se puede justificar que ese puesto de trabajo pues fuese ocupado, fuese adaptado, perdón, fuese ocupado por mujeres sin ningún tipo de adaptación. Bien, pero las nuevas tecnologías, los nuevos elementos, los nuevos asistentes, los exoesqueletos, por ejemplo, hasta hace poquísimo tiempo no tenían una construcción preparada, un diseño preparado para la anatomía de la mujer precisamente, y se solían abrochar y descargar precisamente en la zona del pecho y en la zona de las caderas. Dos puntos donde los hombres y mujeres no podemos ser más diferentes. Y sin embargo, no se tenía ese TIC. Por consiguiente, era un campo de estudio, pero también una oportunidad de negocio para tanto las empresas fabricantes de EPIs, de equipos de protección individual, etcétera, como para los técnicos de prevención que ofrecían ese enfoque específico para proteger poco menos que al 50% de la plantilla de la empresa. Y en ese sentido, pues IBV generó el estudio llamado Ergonomía con perspectiva de género. También tienen el código QR pues, para poder descargarse los estudios, folletos, el acceso a la aplicación desarrollada, etc. Si avanzamos un poquito más, esto, abuela pluma, pues los wearables. La democratización de las tecnologías, el llevar todos un teléfono móvil y últimamente también un reloj inteligente, ha hecho que la capacidad de capturar datos y monitorizar a las personas sea tremenda, sin necesidad o con una necesidad mínima de adquisición de elementos caros, de calibrables y de tener una curva de aprendizaje de esos elementos de uso. También los hemos utilizado pues, para capturar datos a nivel de, en este caso, evaluación de posturas en tiempo real con monitorización de sensores de inclinómetros, goniómetros o sensores inerciales, volcando la interfase. Años A era en portátil, en laptop, en dispositivos data logger, dispositivos centralizados para la toma de datos únicamente, y ahora directamente son apps generadas en teléfonos móviles. De manera que al trabajador solamente le tenemos que instrumentar con esos sensores cuyo precio ha bajado drásticamente y obtener el dato en nuestros teléfonos celulares conforme a las distintas aplicaciones que se han desarrollado para toma de posiciones, medidas, fuerzas, etc. Y además con la ventaja de esas, como digo, esas tecnologías son low cost, ya que cada vez son más baratas y son transparentes. No necesitamos saber qué algoritmo se está aplicando para obtener un nivel de riesgo X o Y. Directamente se obtiene el nivel de riesgo en código de colores, inclusive si se desea, para facilitar la comprensión, no del técnico, sino del trabajador, para poder decir, mira, cada vez que te inclinas de esta manera, ves que tu espalda se pone en rojo. Esto es debido a que estás teniendo una postura lesiva. Hoy no lo notas, pero a las 2 semanas de mantener ese protocolo de movimiento te vas a sufrir un daño en la zona dorsolumbar. Intenta evitar esa posición. Como digo, Proyecto Wearable también lo tienen a su disposición en la página web del IBV, tecleando Wearables IBV, aparecerán estos desarrollos donde ustedes pueden informarse al respecto. Si avanzamos un poquito más, llegamos, pues sí, al exoesqueleto, la nueva navaja suiza, ¿no? A priori, el exoesqueleto sirve para todo, en todo momento y para siempre. Bueno, desde IBV tenemos la certeza de que no es así. Un exoesqueleto ciertamente sirve para lo que dice el trabajador, el fabricante, pero puede tener
contraindicaciones si se aplica en puestos de trabajo no adecuados, si se aplica durante un tiempo no adecuado o si el propio uso del exoesqueleto como tal implica unos requerimientos de movimientos, de posturas, etcétera, que no han sido contemplados, pues porque estamos hablando en este caso de un exoesqueleto que fuerza posturas y estamos hablando que el efecto es una irrigación sanguínea que afecta a los músculos que no se contempla en el estudio previo. De manera que, al ser tecnologías tan nuevas, siempre se requieren estudios previos para poder saber cuál es el efecto real del exoesqueleto y el efecto de selección correcta de los exoesqueletos. En este caso, IBV realiza también este tipo de estudios, haciendo estudios con análisis de actividad muscular, pues, con sistemas de electromiografía de superficie, análisis biomecánicos con sistemas de capturas de movimientos, por ejemplo, y aplicamos inclusive sistemas de evaluación de confort. Pero previo a todo eso, sobre todo el criterio para una correcta selección de un exoesqueleto. Quiero decir, cuando pensamos en un puesto de trabajo y queremos implementar un exoesqueleto, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? Porque de hecho muchas empresas plantean la introducción del exoesqueleto como algo novedoso, como fíjate cómo estamos apostando por las nuevas tecnologías para proteger a los trabajadores, y sin embargo es la demostración palpable de que el departamento de prevención o el departamento de ingeniería no ha encontrado una posibilidad de hacer un rediseño del puesto de trabajo adecuado y deben de integrar un elemento externo. Y ese elemento externo, ¿de qué características puede ser? Insisto, los exoesqueletos no tienen por qué ser, no son de hecho todos iguales, ni se aplican todos iguales. De manera que en virtud de esto y para facilitar que, si bien la inversión no tiene por qué ser muy larga, en España, pues por ejemplo, los exoesqueletos pueden ir desde 300 euros hasta, el cielo es el límite, pero habitualmente 3.000, 4.500 euros. No son inversiones exageradas, pero es más bien la apuesta del Departamento de Prevención por ese tipo de solución. Interesa, por consiguiente, que esa apuesta sea lo más exitosa posible. ¿Qué herramientas podemos plantear para conseguir ese éxito? Desde IBV, como comento, hemos desarrollado un protocolo para la implementación de exoesqueletos que se divide en 5 grandes pasos. En primer lugar, la fase 0 o el paso previo, donde valoramos si se requiere implementar un exoesqueleto. Es decir, si hemos intentado todo lo posible a nivel de rediseño, educación postural, etcétera, para no tener que implementarlo. Y en ocasiones, por temas de productividad, por temas económicos, porque implicaría pegarle fuego a la factoría y hacer una nueva, ¿de acuerdo? No se pueden hacer esos rediseños. Hay que ir a un exoesqueleto, correcto. Pero ¿a qué exoesqueleto? Fase 1. Veamos qué tarea, qué requerimientos se van a abordar. Se van a abordar tareas que requieren movilizar cargas, que requieren una postura fija, que requieren estar trabajando con máquinas, herramientas que pesen un peso elevado, etc. Con todo ello, seleccionamos el exoesqueleto adecuado, puramente el exoesqueleto, de espalda, de hombro, etc. Pero a partir de ahí, ¿cómo lo introducimos en la empresa? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Deseo un exoesqueleto que sea solamente para una persona en concreto de una medida en concreta? ¿O deseo un exoesqueleto que pueda ser trabajado por hombres y por mujeres, por personas altas y por personas bajitas, por toda la plantilla, o tenerlo únicamente en exclusividad para un grupo de personas? ¿Me va a permitir moverme o tengo que estar en exclusividad en ese puesto de trabajo? Todos esos criterios, independientemente del precio, que como pueden ver no lo he mencionado, es lo que condiciona qué modelo de exoesqueleto se aplica. Y una vez tenemos implantado el exoesqueleto, o tenemos localizado el exoesqueleto con esos requerimientos, nos planteamos con qué medio ambiente va a estar trabajando. Porque si cogemos un exoesqueleto que tiene partes metálicas y vamos a estar trabajando en ambientes cerca del mar, salinos, corrosivos, en 2 días vamos a tener esas partes metálicas, pues si no tienen una adecuada protección, van a estar corroídas.
O si estamos trabajando a pleno sol, esas partes metálicas se pueden calentar mucho y producir quemaduras. O el uso del exoesqueleto me impide utilizar un equipo de protección individual o el uniforme. Debemos de ver toda el ecosistema donde se integra el exoesqueleto. Y por último, la fase 4 y la fase 5, la implantación. Tú sabes, María, ustedes saben que cualquier solución ergonómica que apliquemos, como no le entre por los ojitos a los trabajadores, está enfocada al fracaso. Deben de ser aceptadas y bien recibidas por parte de la plantilla que se va a beneficiar. Por consiguiente, debemos de hacer partícipes a los trabajadores en el uso de ese tipo de herramientas, que lo sientan como algo suyo. Y a mi juicio, creo que esa es una de las claves principales de la implementación de este protocolo, perdón, de este exoesqueleto. En suma, siguiendo estas fases que aparecen reflejadas en distintas guías que ponemos a su disposición, podemos no asegurar, pero potenciar que el éxito de estas inversiones sea notable. En el 2021-2022, bien, a continuación hablaremos un poquito del teletrabajo, desgraciadamente con la pandemia sucedieron cosas, pero en el 2021 empezamos a trabajar con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, de nuevo, parece que sea pues el bálsamo de Fierabras que nos lo va a solucionar todo. Pero hay muchísimos tipos de inteligencia artificial y sirven para lo que sirven. Tenemos las inteligencias artificiales generativas, Gemini, Genspark, ChatGPT, por supuesto, los cuales, si los alimentamos con información, con documentos, etcétera, de las características de nuestra empresa, de los niveles de baja, de los partes de baja de la empresa, de los horarios, del perfil de la población, etcétera, si lo alimentamos con todo ello, puede generarnos, evidentemente, con una revisión posterior, un listado, un plan de prevención totalmente personalizado. Genérame un plan de prevención para el cuerpo de bomberos de Sucre. Si hemos alimentado desde la topografía de Sucre hasta los índices de intervención de bomberos, el tipo de plantilla que tenemos, los EPIs que llevan las herramientas, el sistema nos lo puede generar. Pero esas son herramientas de uso general que, bueno, las hemos ido personalizando para el uso de, en este caso, de la generación de guías de prevención o de avatares que permitan hacer una charla en tiempo real frente a una duda para proteger al trabajador y que lo puede consultar en su propio ordenador o en su propio teléfono móvil. Pero como aplicaciones específicas para la ergonomía, bueno, pues lo que tenemos son, en este caso, IBV desarrolló la aplicación Ergoía, básicamente, y sensibles a que, si bien en la ergonomía tenemos tres grandes puntos de dolor, la manipulación manual de carga, la tarea repetitiva y la postura forzada. La manipulación manual de carga con las tecnologías desde hace ya varios tiempos, pues desde los antigravitatorios, etcétera, aunque tú muy bien has dicho que el límite de cargas en la legislación boliviana estaba en 40 y pico kilogramos, una cantidad tremenda, pero entiendo que se apoyarán y se verán, os veréis abocados sí o sí a tener que recomendar el uso de elementos, ayudas técnicas para la manipulación de cargas. Antigravitatorios, carretillas, estanterías deslizables, etcétera. Meramente por cuestión de supervivencia, si me permites, por la enorme cantidad de peso que implica. Y el mercado ha respondido a esas necesidades y ha desarrollado multitud de sistemas en ese sentido. Sin embargo, para la evaluación en postura forzada y también para la evaluación en tarea repetitiva, pues nos hemos encontrado con esta casuística, que pues, y esto es una encuesta que hicimos a distintos técnicos de prevención, pues que los cálculos de ángulos corporales son tremendamente subjetivos. Yo puedo pensar que una postura crítica es X y tú, María, puedes pensar que la postura crítica es Y, que sucede 3 minutos después. Si intentamos utilizar sistemas de captura de datos, como hemos visto antes con los wearables, como goniómetros, electromiografía de superficie, etcétera, nos encontramos con cuatro grandes problemas. Uno, que son caros.
Segundo, que son invasivos, tenemos que retirar al trabajador para instrumentarlo y al jefe de planta o al responsable de producción no le hace ninguna gracia. En tercer lugar, que los resultados no son inmediatos, siempre nos dan resultados que tenemos que analizar con periodos de tiempo para obtener las conclusiones que deseamos. Y por último, que a veces utilizamos estos sistemas para obtener el resultado lo antes posible, pero a cambio tenemos que utilizar muchas horas para entender cómo funcionan los sistemas. ¿De acuerdo? La curva de aprendizaje de los sistemas es elevado y con otros agravantes como que se pueden descalibrar, el mantenimiento, etcétera. En suma, y al final nos encontramos pues que a la postre sucede este tipo de situación. Que tenemos un sistema, que tenemos necesidad de evaluar varios trabajadores de un mismo puesto de trabajo, queremos coger datos cualitativos del puesto de trabajo, pero como hay un elevado coste de instrumentación, por lo que hemos visto anteriormente a la hora de utilizar inclinómetros, goniómetros, etcétera, y porque hay injerencia en el proceso productivo, retiramos a los trabajadores del puesto de trabajo, pues nos encontramos con que al final la evaluación es poco objetiva y se evalúan uno o dos trabajadores de cada puesto de trabajo, de cada casuística. Y claro, nos encontramos que, en este caso, que es extremo, pero es real, para dos compañeros que realizan la misma actividad, tienen el mismo uniforme, el mismo EPI, utilizan las mismas herramientas, como vemos, las características antropométricas no pueden ser más distintas. Y si por cuestión de tiempo, por cuestión de precio de los sistemas, evalúo a la compañera, pues estoy subestimando al compañero que tiene al lado. Y por contra, si evalúo el movimiento, la fuerza que puede realizar, la actividad, etcétera, del compañero, estoy sobreestimando a la compañera. Es decir, que coja con coja, no voy a tener una media representativa. De manera que desde IBV nos planteamos que ya que no podemos registrar con estas filosofías movimientos, ¿cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial para evaluar esta situación? Y nos planteamos, pues, cuatro líneas, cuatro objetivos. Un sistema, como digo, que no requiriese instalación, por consiguiente, que no requiriese instrumentación, y al no haber instrumentos no se requiere calibración, además que no tuviésemos que ponerle nada al trabajador, que no molestásemos en el sistema productivo, que la curva de aprendizaje en el uso del sistema fuese lo más pequeñito posible, lo mínimo, y que diese igual, relativamente, quien lo utilizase, el análisis fuese objetivo. No que yo pienso que el ángulo X y la postura crítica pasa al minuto de empezar el trabajo y tú, María, piensas que pasa dentro de 3 minutos, sino que el sistema nos diese el valor objetivo con sistemas no invasivos, con curva de aprendizaje mínimo, y me atrevo a decir que si tenemos que utilizar algún sistema de captura de datos, que sepamos ya cómo funciona. Básicamente, si trabajamos con reconocimiento de imagen, estamos hablando de utilizar nuestro teléfono celular, nuestro teléfono móvil. Y aquí entramos efectivamente con este sistema, donde utilizamos nuestro teléfono celular para grabar el vídeo del trabajador. El propio técnico, dentro de ese vídeo, selecciona el trocito que interesa para hacer el análisis de riesgo y a partir de aquí entra la inteligencia artificial para poder detectar la postura, para poder detectar la situación de riesgo y que el resultado que nos devuelva no sea una hoja de Excel, como has comentado, no sea un algoritmo, no sea percentiles, sino sean directamente niveles de riesgos y posturas críticas. Y nos lo devuelva lo antes posible, este trozo, este paso, el paso del algoritmo de IA, como saben ustedes, para hacer un análisis de postura forzada o de tarea repetitiva, es lo más monótono que hay, es donde el técnico invierte horas, pero no está aportando valor a su estudio, valor a la empresa, el valor lo aporta cuando genera la solución al problema existente, de manera que introducimos la inteligencia artificial para detectar el problema existente lo antes posible, con objeto que la inteligencia humana sea la que aporte la solución a dicho problema, es decir, aporte el valor añadido real. Hemos utilizado en este sentido dos soluciones. Aquí, como decíamos antes, comparto los dos códigos QR de las dos herramientas que hemos desarrollado, tanto ErgoIBV
que tiene el vademecum de todos estos estudios que hemos estado comentando: selección de exoesqueletos, ergonomía con perspectiva de género, protección a mujer embarazada, trabajador mayor, por supuesto, ni siquiera lo he mencionado porque ya se sobreentiende la aplicación de NIOSH, la aplicación de OCRA, Index y OCRA Checklist, etcétera, dentro de Ergo IBV, y Ergo IA en este código QR también, como la aplicación de la inteligencia artificial para evaluar con imagen, es decir, en aquellos lugares donde no se necesita evaluar manipulación manual de cargas, que no se puede evaluar con inteligencia artificial, con imagen, utilizarlo para evaluar posturas forzadas y tareas repetitivas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aplicar la normativa de común aplicación en todos los países, OWASP, REBA y RULA, y tareas repetitivas de una manera corta, breve y, como digo, permitir al técnico saltar la parte más exhaustiva y llegar a las partes más finales de la obtención de los informes. Avanzamos un poquito más, ¿vale? Con la inteligencia artificial también nos planteamos el tema de, ya está a nivel de estudio, pero que tenemos los proyectos preparados y que se los podemos hacer llegar a nivel de implementación de bibliografías, pues la utilización de la inteligencia artificial y la realidad virtualizada para la generación de entornos virtuales. Ustedes saben que si tenemos un puesto de trabajo que está en plena producción y deseamos hacer una modificación, pues esto nos va a costar, aparte de un disgusto con parte del jefe de producción, nos va a costar, llamémoslo así, 100 unidades económicas, por no decir moneda. En cambio, si hacemos los diseños, los cambios, cuando está a nivel de prototipo, el sistema existe, pero no está integrado en la empresa, pues nos puede costar unos 10 unidades económicas. Y si lo hacemos en plano, sobre papel, todas las modificaciones nos costarían una unidad económica. Esto quiere decir que las modificaciones, los ensayos, las pruebas, cuanto antes los hagamos, mejor. Si lo podemos hacer en papel, mejor que si lo hacemos cuando el sistema existe, el puesto de trabajo existe y está produciendo. Pero claro, ahí nos perdíamos la realidad del mundo físico, nos perdíamos el detalle de cómo se interactuaba realmente hasta ahora. Ahora podemos escanear, crear realidades virtualizadas de realidades existentes y generar todo tipo de modificaciones sobre esta realidad virtualizada, desde momentos cinemáticos, en este caso, por ejemplo, de incrementar las inclinaciones de la carretilla o las palancas de las asas, para ver qué efecto tendría, o la inclinación del propio puesto de adoquinado, para evitar que el trabajador adopte esta situación en puestos de trabajo virtualizados. De hecho, porque he puesto aquí la fotografía real. Si les pongo solamente este desarrollo, este vídeo, perfectamente tendrían ustedes la percepción de que esta es la imagen real de una casa que esté construyéndose, de una casa en obras, puesto que ya tenemos variables como la iluminación, la temperatura, el deslumbramiento, etcétera. Completamente preparado, y a partir de aquí, de este puesto virtualizado, mientras los trabajadores están con el puesto real, podemos hacer distintas, por ejemplo, disposiciones del paletizado, de las alturas de mezclas, etcétera. Y puede ser que digan, ya, pero no vemos la interrelación de la persona con el puesto de trabajo. Aquí solamente vemos el escenario. Nos falta conocer cómo afecta al trabajador. Bien, es cierto. Por ello, también hemos generado modelos humanos digitales. Seres humanos, bien reales o bien correspondientes al pertenecil 595, que les hemos dado, pues, textura, de esqueleto, de piel, definiciones articulares, cadenas cinemáticas, se les han modelado, etcétera, para poder introducir a ese avatar de una persona que existe, o ese avatar de una plantilla 75-95, dentro de un ambiente virtualizado, y poder saber el comportamiento de ese trabajador. ¿Cómo le afectaría? Pues si el canasto fuese más alto, o si en lugar de tener que agacharse aquí, tuviésemos una mesa para poder mover el cemento sin una inclinación tan extrema. Aquí, por ejemplo, tienen
Por ejemplo, tiene un ejemplo, para la redundancia, de también de un puesto de trabajo con el cono de visión, ya que podemos añadir conos de visión, resistencias al movimiento, etcétera, deslumbramientos, de un compañero que va a coger una batidora, una mezcladora, para mezclar la mezcla, mejor dicho, la mezcla que estará dentro del cemento, del cemento del canasto. Pueden ver el movimiento natural, ya que corresponde a una persona real, la vibración de la mezcladora cuando se pone en marcha, el movimiento de levantar los hombros, los brazos por encima de los hombros para salvaguardar la altura de la canasta, etcétera. Siempre el plano de visión y el cono de visión, cómo se visualiza, es decir, podemos hacer cualquier tipo de modificación sobre estos sistemas virtualizados. ¿Y con qué sentido o con qué objeto? Pues varios. Como hemos comentado, hacer modificaciones de puesto de trabajo real, virtualizado, sin afectar al puesto de trabajo real y sin afectar a la producción. Que vayan a su ritmo, ¿de acuerdo? Y solamente cuando vemos que el cambio es óptimo, llevarlo ya al 3D, a la realidad. Pero también a nivel de formación o de rediseño centrado en la persona. En este caso, una formación de nueva bancada de trabajo, de nuevos paneles para unos conductores de locomotora de tren, pues sería arriesgado ponerlos a que circulen, aunque fuese a nivel de pruebas, con una locomotora en un panel de cuadro de mandos nuevo, o también someterlos a simuladores con el interfase real de la situación, con el gasto que sería volver a cambiar cada uno de los actuadores si no es óptimo. En cambio, con los sistemas virtualizados, pues con las gafas, por ejemplo, de realidad que aseguran una inmersión, pues podemos ver los ángulos de alcance, los planos de desarrollo, las holguras, huecos, etcétera, y poder ir haciendo ese rediseño de puesto al tiempo que el trabajador se va formando en el uso de este nuevo, en este caso, de este nuevo puesto de trabajo, de este nuevo panel de mandos. En un tren, en un centro de control numérico, una compañera levantando una tolva para depositar esto eran mixturas en una empresa de pinturas, de cerámica, etcétera. Es decir, tiene tremendas aplicaciones en todos los sectores. Son tecnologías nuevas a nivel de estudio y a nivel de proyecto, pero que también ponemos a su disposición estos conocimientos. Y en ese sentido, pues los dos últimos estudios que hemos realizado, recientitos, de hace unos meses. Proyecto para prevenir el daño muscular aplicando rotaciones. Ustedes saben que en las empresas maquiladoras, montadoras, etcétera, en toda empresa que afecta al trastorno musculoesquelético de miembro superior producido por movimiento repetitivo, pues tenemos dos soluciones. O disminuimos la frecuencia de movimiento, o sea, la productividad, o planteamos un rediseño inteligente con redistribución del puesto de trabajo. Hasta ahora lo hacíamos, o se hacía, pues con prueba-error, con intuición, y actualmente este es un proyecto que está publicándose en estos mismos momentos, pues hemos desarrollado un protocolo para saber en qué puestos tiene más impacto la rotación, para poder evaluar la tarea repetitiva, la postura mantenida y la demanda en fuerzas, combinarlo con el resto de puestos susceptibles de aplicar dentro de la empresa, con objeto de, como vemos aquí, poder tener una metodología objetiva que permita evaluar cuál es la combinación de puestos de trabajo, cuál es la rotación óptima en cada situación, con objeto de no hacer prueba-error, sino un trabajador que está sometiendo a su sistema musculoesquelético, miembro superior, en un estrés, en una tarea repetitiva, que objetivamente y con una evaluación de riesgos previas descubrimos que ese grupo muscular descansa. Esta herramienta está también a su, a su disposición. Y ya el último de los sistemas, pues es el sistema que une, y este es un proyecto también novedosísimo, de hecho ni siquiera está acabado todavía, que une la ergonomía, el riesgo psicosocial y la perspectiva de la edad. El riesgo psicosocial y el riesgo que proporciona la pérdida de resistencia en el trastorno musculoesquelético.
sabiendo que la carga física va asociada al esfuerzo, el factor social va asociado, perdón, al estrés, y variables personales como el género, la edad, todo y unido da como resultado una capacidad laboral más o menos alta, pero también un bienestar, tanto profesional como personal, más o menos elevado. Con esta metodología que estamos desarrollando actualmente, el proyecto Wage, vamos a objetivar ese tipo de variables y poder recomendar, pues, un listado de buenas praxis, tanto ergonómicas como un listado de factores psicosociales que demanden menos estrés e incrementen la autonomía, sobre todo en personas de edad avanzada, y que mantengan una capacidad laboral y, por supuesto, segura, pues, que permita desarrollar su actividad con bajo riesgo de impacto musculoesquelético. Como digo, estamos trabajando actualmente en ello, pues utilizando distintos tipos de sistemas, el software Ergo, el método ErgoIA, gestionarios como por ejemplo la 12.295, que es el ErgoCheck, si no me engaño, que has comentado anteriormente, María, para poder realizar los mapas de riesgos o los cuestionarios de nivel 1, digámoslo así, y que nos van a indicar si hay que aplicar una metodología aplicada basada en NIOSH o en OCRA, etcétera. Está también dentro del software Ergo, pero también está dentro de esta metodología como tal, y es el análisis de datos, que como digo, está en desarrollo, lo que queremos publicar, pues yo calculo que al final de este año, y lo compartiríamos, por supuesto, con todos ustedes. Y en el futuro, ya para acabar, pues el gemelo digital. Esto ya es a nivel de investigación, donde el gemelo digital básicamente implica reproducir de manera matemática las características físicas y de trabajo de una persona. No es necesario que tenga un avatar humano, sino directamente toda una base de datos de personas que se están desplazando en ese puesto de trabajo, están actuando en ese puesto de trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder predecir el riesgo de trastorno musculoesquelético frente a distintas variaciones del puesto de trabajo, pero también, si tenemos datos médicos, predecir cómo va evolucionando, cómo va a ir envejeciendo ese trabajador y poder adaptar el puesto de trabajo a futuro. Como digo, esto es todavía una actividad, unas investigaciones que muchas entidades estamos en ello, están en mantillas, pero que poco a poco cada vez nos va a ir sonando más. Y me he pasado un poquito de la hora determinada, ruego disculpen, pero espero que esta presentación, donde he compartido informaciones y los códigos QR que ponemos a su disposición, les sea de utilidad y de interés para la asociación y para, bueno, pues poner nuestro granito de arena y colaborar en la buena praxis de la ergonomía en Bolivia. Dejo ya la presentación y si quieres, María, pues quizás enviar unas palabras de cierre. Sí, sí, muchísimas gracias, estimado Luis, por la presentación. Creo que todos los asistentes quedamos sorprendidos por la cantidad de herramientas que podemos utilizar, que sería fabuloso poder probarlas ya en entornos reales. Y bueno, como cierre, yo creo que la principal pregunta que queda es, ¿cuál sería la gran idea que debería recordar todo el público presente hoy, estimado Luis? Sobre todo en la idea de que queremos empezar a utilizar este tipo de herramientas como profesionales en el área de la seguridad y salud en el trabajo, como ergónomos y como empresas también, para poder cerrar un poquito esta charla. Pues básicamente, y si quieres me centro en el tema de la inteligencia artificial, aunque serviría para esos retos, etc. Básicamente es, estas nuevas tecnologías vienen a complementar al técnico, al trabajador. O dicho de otra manera, la inteligencia artificial, por centrarnos en ella, la inteligencia artificial no nos va a quitar el puesto de trabajo. El puesto de trabajo nos lo va a quitar aquel compañero que sepa utilizar la inteligencia artificial. Utilícese esa extensivo a metodologías de captura de datos, a realidad virtualizada, a cualquier tipo de herramienta. Son herramientas que tienen que estar a nuestro servicio y no al servicio de esas herramientas. Sirven para mejorar la seguridad y la salud del trabajador, pero también nos engañemos la cuenta de resultados de la empresa. Muchísimas gracias, estimado Luis.
Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y yo creo que la idea no es solamente de las herramientas, sino contar también con profesionales que acompañen el tema del desarrollo de la mejora de los puestos, la evaluación de los riesgos disergonómicos. Tenemos ya profesionales, tenemos 39 profesionales en Bolivia que yo creo van a estar em, con los ojos hoy mucho más abiertos en utilizar este tipo de herramientas. Y también yo creo que entendiendo que no existe una receta mágica para evaluar los riesgos disergonómicos en todas las Ujú, organizaciones, todas son distintas, las efectivamente. características de las personas son distintas, entonces entendiendo todo esto, más el uso de las herramientas, creo que podemos tener un provecho mayor tanto para organizaciones como para nosotros como profesionales en el área de la seguridad y la economía, ¿no es cierto? El micrófono está apagado Disculpa. últimamente. Como decía, estoy completamente de acuerdo contigo y como he comentado al principio, el producto del IBV es el conocimiento y es un placer compartir el conocimiento con toda su agrupación, con todos los profesionales para mejorar en la medida de lo posible la protección del trabajo. Correcto. Y a manera de cierre, suele una frase, y es que creo que nos quedamos con una idea muy clara, que evaluar riesgos ya no consiste solo en observar y registrar, sino es en convertir todos estos datos en evidencia y en decisiones de mejora. Decisiones que van a ayudar a los altos directivos, a los gerentes a tomar mejores decisiones, ¿no? De ahí tanto que la ergonomía como la inteligencia artificial, todas estas herramientas van a poder convertirse en nuestras aliadas para construir entornos de trabajo mucho más saludables, mucho más seguros y más eficientes. Yo creo que con esto estaríamos dando un cierre a todo lo que hemos visto el día de hoy, estimado Luis. Perfectamente, pues por mi parte, agradecerte a ti, agradecer a los asistentes este rato que me han permitido compartir con ustedes, que estoy a su disposición para cualquier pregunta vía los distintos foros de conexión que tiene IBV y me despido enviándoles un gran abrazo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todo lo que es el IBV. Gracias por todo. Un placer como siempre y por mi parte cerramos conexión. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias a todos por la asistencia.